Muy buenas noches, queridos estudiantes, les habla su profesor Daniel Felipe Escobar. Esta es nuestra sesión número 4 del módulo 1 de Ciencias Sociales, que abarca los grados sexto a noveno. El día de hoy vamos a ver el tema de la Primera Guerra Mundial, pero antes, como siempre en nuestras clases, vamos a hacer una reflexión inicial y esta va a tocar el tema de la situación actual de nuestro país. Recuerden que hace un mes, en la clase pasada, pues estábamos empezando a ver todo el tema de lo que era el ambiente nacional, la inconformidad ciudadana y el malestar que generaba en la sociedad el tema de la desconfianza en las instituciones y sobre todo en la gobernabilidad del actual presidente Iván Duque. Pero quiero invitarlos también a que reflexionen el momento en el que estamos viviendo y poder llegar a entender que el odio no puede seguir siendo parte de nuestros comportamientos habituales como colombianos y que debemos empezar a dialogar, a superar las diferencias e invitar a los ciudadanos a que también se hagan partícipes de todos estos procesos que se están llevando a cabo, sin necesidad de ser radicales, sin necesidad de ser polarizados, sino también poder escuchar las ideas del otro, entender que tiene una realidad distinta, entender que hay otras posibilidades de pensamiento y que allí podemos construir también el propio nuestro, porque no debemos casarnos con una idea, sino que la invitación desde nuestra clase de ciencias sociales es también a escuchar, a entender, a ver, a interpretar y así poder construir un propio pensamiento, que es lo que necesitamos las generaciones próximas y lo que necesita también como país la responsabilidad ciudadana. Entonces, no lleguemos más a la polarización, a la estigmatización, pensemos bien las cosas antes de decirlas, de actuarlas, de no desinformar, no caer en noticias falsas, sino siempre ser verídicos y buscar ese criterio que siempre hemos de intentar pues establecer para así construir una visión de lo que nos acontece a nosotros como colombianos y también como personas en el mundo. Entonces, la invitación desde mi clase de ciencias sociales es a que ustedes vean todo desde el lado neutral, muy objetivos, siempre críticos, siempre analíticos, porque esas son las herramientas que nos proporcionan las ciencias sociales a nosotros y así poder llegar a ser mejores ciudadanos para nuestro país. Ahora pues, también antes de empezar nuestra sesión, es resolver el taller que está en la página 220, creo que ahí hay un error en el número, pero es la página 220, que es un taller sobre indagación argumentativa de un texto que hay escrito ahí. ¿De acuerdo? Ahora, la Primera Guerra Mundial, bueno, es un tema bastante complejo. Creo que es uno de los hechos más importantes, no solo de la historia reciente, sino de la historia de la humanidad, porque trajo muchas consecuencias. Pero también hay que ver los conocimientos previos que tenemos acerca de esta Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasaba en Europa a inicios de siglo? Había una decadencia de los imperios, del imperio austrohúngaro, del imperio otomano, eh, y de los demás imperios que existían en la época, y de las monarquías también, ¿no? Porque ya cada vez más estaba acabando ese modelo de monarquías, se estaba agotando esa representación del rey como comandando a su pueblo y ya estaban empezando a emplearse otros modelos como la república, estado-nación. Había unos problemas de manejo y sostenibilidad territorial porque obviamente controlar un imperio o manejar un imperio que eso abarcaba una gran extensión territorial era muy difícil porque el poder estaba en el centro de un rey y un monarca y llegar hasta todos esos extremos geográficos de ese imperio le era difícil a cualquier rey y por ende pues esto generó en crisis políticas, económicas y sociales y hasta culturales, sobre todo en Europa, y empezó a replegarse una idea que venía desde la ilustración y era el repliegue del modelo del Estado-Nación y las repúblicas, como les mencionaba anteriormente, que ya era acabar con la idea de la monarquía y empezar a ver que el poder del pueblo sí podía empezar a surgir y que ellos también tenían voz y voto. Y también pues la independencia de las colonias, que fue algo que sufrió bastante el tema de la debilidad de las monarquías y los imperios y una debilidad institucional en la creencia pues de las personas en el tema de la división política en lo monárquico. Pero bueno, este antecedente nos da algo y es que ¿por qué es tan importante entender la historia europea? Muchas veces decimos como bueno pues Europa está allá lejos y no nos infiere a nosotros como latinoamericanos, pero esto es mentira porque lo que pasa en Europa puede generar un efecto mariposa o un efecto espejo, que es que tarde o temprano todo lo que empieza allá termina afectando a nosotros mismos y eso fue lo que nos dejó a nosotros como legado
después de la Segunda Guerra Mundial. Fue una recesión económica bastante amplia, un tema de cambiar los modelos económicos, un tema de recuperación económica y entre otros. Además de que pues Europa dejó de ser el centro de la historia porque la globalización penetró allí con todos estos sucesos de las guerras mundiales, y también empezamos nosotros a tomar poder como parte de la historia de la humanidad y que nosotros también tenemos una importancia en el mundo. Ahora, la Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto bélico ocurrido entre 1914 y 1918. Duró 4 años, lo mismo que la Segunda Guerra Mundial, y enfrentó a dos grandes bloques. Por un lado estaba el bloque de la Triple Alianza, que estaba conformado por el Imperio Alemán, por el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, que donde más tarde se sumaría Bulgaria, por ejemplo. Y el otro bloque, que es el Triple Entente, que fueron los posteriores en la Segunda Guerra Mundial, llamados los aliados de la Primera Guerra Mundial, que era integrada por Francia, el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Luego pues se sumaría Italia y los Estados Unidos a la final de la guerra. Esta guerra se inició el 28 de julio de 1914, luego del asesinato del archiduque Francisco de Fernando, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, y luego finalizó en el 11 de noviembre de 1918, cuando el Imperio Alemán, tras sufrir varias derrotas y asediado ya por esta fuerza de la Revolución Socialista, solicitó un armisticio que fue aceptado por los enemigos. Entre los antecedentes de esta Primera Guerra Mundial pues se encontraba una constante disputa por las colonias africanas y asiáticas. Como les decía, esa debilidad de que los países que estaban colonizados se venían independizando, o bueno, que estaban generando procesos de independencia, surgía a partir del deseo de las grandes potencias europeas de explotar esos recursos naturales de esas colonias que tenían y la mano de obra barata que podían exportar hacia esos países donde ellos tenían su imperio. Esta competencia pues ya se dio en el contexto del imperialismo europeo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, o sea, 1800 y 1900 a inicios. También otro de los antecedentes encontramos el auge del nacionalismo, y esto es importantísimo porque pues los dirigentes europeos de la época pretendían que sus países fueran superiores al resto, es decir, el país tiene que ser más grande que los otros países que están alrededor del nuestro, y pues que la idea era que dominaran grandes territorios coloniales y que tuvieran una posición hegemónica en el mundo, no solamente geográfica sino también política y económica. Y pues también una fuerte competencia armamentista. En este sentido, pues las principales potencias europeas querían estar a la vanguardia de los avances de la tecnología produciendo armas y pues probándolos en ese campo de batalla que era la Primera Guerra Mundial. Entre estas innovaciones se destacan, por ejemplo, los tanques de guerra, los submarinos, que fue ya el inicio de la batalla subterránea en el mar, los aviones, los gases venenosos, las lanzagranadas, el lanzallamas y las ametralladoras, entre otras armas y fusiles que innovaron en la época. Otro de los antecedentes es la desestabilización política en los Balcanes, que fue la guerra de los Balcanes, que se dio debido a la decadencia de ese imperio otomano, de no poder controlar estos territorios bien, y la política expansionista del imperio austrohúngaro, y pues las pretensiones territoriales de independencia de países como Grecia, Rumania, Bulgaria y Montenegro, y pues la intromisión del imperio ruso. Como ven, pues cada imperio tenía un interés y cada país quería como independizarse, y estos imperios tenían que empezar a desestabilizar esas relaciones y empezar a debilitar a los otros imperios. Y pues bueno, el antecedente inicial, que fue el asesinato del heredero al trono del imperio del austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, y de su esposa Sofía, el cual fue el detonante como tal de toda esa como reunión, ¿no?, de elementos que ya venían como suscitando a una especie de conflicto entre esos países, y pues que esto lo detonó. El imperio pues ruso apoyó a Serbia y le declaró la guerra, y el imperio ruso pues a partir de ese entonces se empezaron a activar alianzas políticas y militares establecidas con ya una anterioridad, y unos a otros se fueron declarando la guerra. Entonces se declaró la guerra al imperio ruso contra el austrohúngaro, y después llega el imperio otomano y también se suma ya, y empiezan a sumarse los diferentes países satélites que estaban a los lados de esos imperios pero que ya eran independientes, como Grecia, Rumania, Francia, Italia, entre otros.
y pues así hasta que ya esto empezó a adquirir dimensiones cada vez más grandes geográficas hasta que ya se dio un tema mundial. Como ven acá, pues este es el mapa de la Primera Guerra Mundial. Entonces ustedes ven acá pues los imperios centrales que están en dorado, el entente de los aliados, que es como el azul, y pues los países neutrales. Y ahí ven cómo más o menos se movilizaba la triple entente y la triple alianza y los centros en donde se daban esos combates calientes, y los demás pues como principales batallas, entre otros. Las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial, pues al finalizar la Primera Guerra Mundial dejaron de existir grandes imperios, como les decía al principio, el imperio alemán, el imperio ruso, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Fue el declive de los imperios. Y pues de esta manera pues la monarquía retrocedió en Europa y ganó terreno la forma republicana de gobierno, en donde estaba el Estado-Nación, en donde si bien se mantenía en algunas ocasiones la figura del rey, pues ya en otros periodos más adelante empezaba a tomarse la figura del primer ministro, del presidente, entre otros. Y bueno, como otras consecuencias también se inició un periodo de revoluciones y guerras civiles en varios países. En el imperio de los zares, en el imperio ruso, la revolución rusa llevó al poder a los bolcheviques, que es lo que vamos a ver más adelante, en 1922, y crearon un estado socialista llamado la Unión Soviética. También otra de las consecuencias fue la destrucción de gran parte de la infraestructura de los países europeos, en especial caminos, puertos, puentes y vías férreas, y esto involucró muchísimo la reconstrucción de Europa mucho más adelante. La muerte de 10 millones de combatientes y el asesinato de unos 8 millones de civiles, esto aproximadamente con 18 millones de personas involucradas en muertos de la Primera Guerra Mundial. También pues esto se atribuye pues a los avances alcanzados en temas armamentísticos y la tecnología empleada pues en el aire, el mar y la tierra. Además pues se firmaron un conjunto de tratados de paz con el fin de rediseñar los límites de los países europeos y sus colonias, pues al ya no haber imperios tenían que empezar a delimitar cada vez más qué países iban a quedar dentro de lo que eran esos imperios. Y pues estos tratados se acordaron en la Conferencia de París de 1919, y entre ellos se encontraba el tan mencionado, que yo sé que ustedes lo han escuchado, Tratado de Versalles. En 1919 se crea la Sociedad de las Naciones, que era como un antecedente a la ONU, que era un organismo internacional que tenía como principal objetivo evitar una próxima guerra mundial, pero pues no lo logró, ya que se dio la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue un movimiento político y social realizado por el pueblo ruso en contra del régimen imperial zarista, el cual gobernaba el país en aquel entonces. Comenzó en marzo de 1917, es decir, casi entre la Primera Guerra Mundial, y finalizó en noviembre de ese mismo año, a partir de una serie de acontecimientos que llevaron a derrocar y derrotar el gobierno vigente, y dieron comienzo a un nuevo gobierno con políticas comunistas y socialistas que estaba al mando de Vladimir Lenin, como ahí está en la foto de él hablando, y su partido bolchevique, el cual luego conformaría la Unión Soviética. La revolución comenzó a finales de la Primera Guerra Mundial, como les decía, estaba en ese periodo entre guerra, y en un contexto en el que el pueblo se encontraba agotado por las políticas monárquicas establecidas, porque cada vez más se estaban exprimiendo los campesinos rusos, y pues una marcada diferencia de clases, porque se notaba mucho la clase obrera, la clase campesina era mucho más marcada que ya una clase élite, una clase monárquica, una clase absolutista, y pues desfavorecía muchísimo esa diferencia de clases. Estas causas dentro de la revolución están denominadas como que mientras los demás países de Europa estaban en un avance industrial cada vez mucho más rápido, Rusia no lo hacía, ya que por el tamaño geográfico era imposible llevar toda esa revolución industrial a ese país, y porque tenía un sistema económico basado en el monopolio de las tierras, o sea, un sistema feudal, que era muy noble y aristocrático, y el cual desfavorecía claramente la economía local y asentaba la diferencia de clases, porque pues el poder y la élite estaban en el centro del país, en Rusia, lo demás era campo y era producción agrícola, pero allá no llegaba tanto la industrialización y tampoco pues las condiciones para desarrollar cada vez más esas nuevas producciones. También pues la diferencia entre clases que generó la población, que se encontraba descontenta con el régimen del zar Nicolás II, y el hecho de que se permitiera entrar capital extranjero a Rusia. Esto debilitó la economía rusa, y pues los centros productivos
pues también se vieron debilitados y esto causó revueltas y protestas. Y pues la economía del país se encontraba realmente paralizada, estancada, lo que generó mucha escasez, como lo vimos en esta clase de economía, pobreza y miseria. Y pues también el pueblo se encontraba sometido a un régimen dictatorial que tenía poder absoluto e imponía fuertes prácticas gobernantes y radicales. Por ejemplo, pues el exigir que la religión católica ortodoxa sea para todos los habitantes sin credo a nada más. Las consecuencias de esta revolución pues se dio lugar a un cambio social, político y económico cultural que marcó un antes y un después de Rusia. Se logró derrocar al régimen imperial zarista y así se impuso un primer estado socialista que fue de hecho el primer del mundo bajo el mando de Vladimir Lenin y su gobierno bolchevique. Y pues en 1922 surge la Unión Soviética, la cual tendrá un gran poder a nivel mundial hasta su disolución en 1991 con la caída del muro de Berlín. Si bien se logró destruir a un gobierno absolutista, comenzó un periodo en el que se reprimía a cualquier persona que estuviese en contra de un gobierno comunista. Entonces pasamos de un radicalismo monárquico a un radicalismo socialista. Realmente pues nada cambió, solamente las pretensiones de los gobernantes, que pues algo que pasa aquí en Colombia sin necesidad de que uno diga si es socialista o comunista o capitalista o liberal, sino que pasa muy común en nuestro país y que allá pasó, imagínense, hace 100 años y nosotros no aprendemos de la historia de Europa. Con la Gran Depresión, este tema es bastante importante entenderlo. La Gran Depresión, también conocida como crisis del 1929, fue un periodo a principios del siglo XX en el cual el mundo entero estuvo bajo una profunda crisis económica y social que perduró aproximadamente una década. La Gran Depresión comenzó en 1929 y se prolongó hasta 1940. Esto afectó a la mayoría de países en el mundo, pues desde los más industrializados hasta los más pobres, y se convirtió en el periodo de recesión económica más severo del siglo XX, que de hecho es comparable aún con el periodo en el que estamos viviendo, que algunos economistas ya proyectan que es un periodo mucho más fuerte que la Gran Depresión en el que estamos inmersos en este momento. Entre las principales causas y detonantes pues se encontraba la crisis financiera de los Estados Unidos en la bolsa de Wall Street, causada por la caída de esa bolsa de los valores y luego de la Primera Guerra Mundial, o sea, un antecedente bélico y un antecedente económico de grandes potencias en el mundo en ese momento. Entre las características pues que se produjo, si bien la caída en las bolsas de Nueva York, esta se extendió a las demás bolsas de los demás países y se volvió un hecho internacional. Duró 4 años en Estados Unidos, pues eso fue lo que se logró recuperarse Estados Unidos, pero sin embargo sus estragos continuaron en el resto del mundo hasta 1940, que de hecho en Colombia llegó aproximadamente ya cuando estaba el régimen conservador aún, y que afectó gravemente a la economía del país, porque pues nosotros solo dependíamos del café, ni siquiera no teníamos industria, y eso afectó bastante el no estar preparados industrialmente para asumir esa crisis. Esas dificultades económicas y sociales durante este periodo condujeron a grandes cambios políticos en casi todas las regiones. Ya empezamos a ver modelos de economía como el de sustitución a las importaciones, el proteccionismo nacional, la industrialización por sustitución, entre otros. Y pues el sistema financiero se vio afectado luego de una gran época para la economía, por lo tanto pues se conoce a esta Gran Depresión como una burbuja financiera, en donde pues el valor de algo iba creciendo en los bancos y de un momento a otro eso no lo sostenía y ¡pum!, se reventó y todo se fue al piso. Las consecuencias de la Gran Depresión, bueno, pues la principal consecuencia económica consistió en la reducción del consumo, pues si no hay plata, no hay cómo consumir las cosas, y pues esto llevó a cerrar grandes fábricas y empresas que se vieron afectadas por esa falta de demanda, pues nada diferente a lo que pasó con el coronavirus, ¿verdad? Además se redujo notablemente la producción industrial y aumentaron las cifras de desempleo a través de todo el mundo, pues si nadie consume, si nadie está gastando lo que trabaja, pues claramente va a haber una falta de producción y pues tienen que echar a la gente porque no hay con qué pagarles. Y en cuestiones sociales pues incrementó el fenómeno de la desigualdad social en estos países y en todo el mundo se presentaron altas cifras de hambre, de pobreza e indigencia grave, como lo que estamos pasando nuevamente en este periodo. A partir de la crisis mundial en diferentes países, principalmente los europeos, surgieron formas de gobierno totalitarias como en Alemania como el nazismo, en Italia como el fascismo y en España como el franquismo. Recordemos que son formas bastante totalitarias y radicales de ver la política y la economía y manejar la vida de un país, y que luego pues se originaron en la Segunda Guerra Mundial y se asentaron mucho más fuertes. Finalmente pues tenemos un taller final
que es realizar las actividades de la página 225 y ver algunas de las películas que están ahí sugeridas en la página 226 para que ustedes analicen el contexto. Sí, o sea, es muy importante entender esto porque todos estos eventos que ocurrieron en la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la Gran Depresión fueron eventos que generaron un descontento social, que es algo que tenemos que contrastar con la realidad que estamos viviendo en este momento, porque también nosotros tenemos un descontento social motivado por una pandemia, por una debilidad institucional, una crisis en los recursos del erario público y un gobierno que realmente no está haciendo las cosas correctamente y que, pues mal que bien, esta indolencia ciudadana en estos momentos de hace 100 años repercutió en grandes hechos que tendríamos que entrar a analizar si en este momento pues se podrían dar, a pesar de que yo personalmente, y no quiero que piensen como yo, pero bueno, yo soy muy escéptico a todo este tema de las marchas, de que funcionan, de que generan presión. Yo creo que las vías deben ser otras, las vías deben ser ir, reunirse, dialogar, proponer, ayudar, porque si nosotros exigimos pero nosotros no damos, entonces recaemos también en la falacia de la coherencia, y que esa coherencia tiene que construirse desde la casa, como el respeto, como el amor, como la responsabilidad. Y ser coherentes es llegar allá y decir, listo, yo sé que las cosas están mal, tenemos que proponer esto, tenemos que dialogar esto, tenemos que entablar una conversación para con los sectores que existen en el país, los indígenas, los estudiantes, los profesores, los trabajadores de empresas, el sector financiero, todos tenemos que entrar a esa gran conversación nacional y esa es la invitación. No podemos seguir nosotros con más protesta, odiando a la policía, odiando a los revolucionarios, odiando que tiren piedra, odiando que quememos calles, o odiando que maten gente en las calles. Eso es lo que tenemos que dejar atrás y superar como nación, porque si ustedes se dan cuenta, el odio ha sido una falla en la democracia en el sentido en el que no hemos podido conversar. Y si llegamos a conversar en algún momento de la historia de la humanidad es porque superamos esas diferencias y le dijimos no más a la violencia política, que es lo que desde siempre como nación hace 200 años es lo que nos ha caracterizado. Entonces esa es nuestra invitación para que la hagamos y que podamos aportar un poquito de grano de arena y no ir allá y criticar al gobierno, criticar a los revolucionarios, sino empezar a hablar, porque eso es lo que necesitamos acá en este país, hablar, hablar. Así no sepamos muchas cosas, así tengamos miedo de hablar, así que no nos apropiemos del tema, pero necesitamos empezar a hablar y para hablar antes hay que escuchar. Entonces esa es mi invitación, muchas gracias por asistir a la clase de hoy, nos vemos dentro de un mes, espero que se encuentren muy bien, que su familia se encuentren muy bien de salud y cuídense mucho por favor que esto aún no acaba y pues aún está demorado. Mil gracias.